No es un misterio lo que voy a decir. La derecha, teóricamente, al menos, está en la pole position para poder eventualmente gobernar a partir del próximo periodo. Lo muestran los escasos apoyos que tiene en estos momentos el oficialismo, es decir, la centroizquierda y la izquierda. Y por otra parte, los últimos resultados electorales dan cuenta, no necesariamente que Chile Vamos, pero sí el Partido Republicano, tienen las posibilidades más certeras, al menos al día de hoy, de conseguir gobernar. No lo podrían hacer solo, inevitablemente tendrían que buscar algún tipo de alianza con otros partidos dentro del sector de derecha, en este caso los que conforman la histórica coalición de Chile Vamos. Por eso cuesta tanto entender que un sector que tiene mayores posibilidades, que podría estar capitalizando la baja aprobación que tiene este gobierno, en realidad una baja aprobación generada por errores propios, por desgastes, por promesas difícilmente cumplidas y además por episodios bien puntuales que van desde el caso indultos hasta el caso convenios, se le haya hecho tan cuesta arriba poder administrar, por decirlo de alguna manera, ese momento de gloria. Y no han sido capaces de sostenerse. Y el último episodio de esta semana lo viene a confirmar. Este es probablemente de esos momentos paradójicos que enfrenta la clase política cuando uno se encuentra con un sector que tiene este nivel de, no vamos a decir necesariamente solo respaldo, sino que de proyección y que al mismo tiempo cometa errores no forzados como los que hemos visto en el último tiempo. Prácticamente en 15 meses ha presentado 4 acusaciones constitucionales y las 4 han sido rechazadas en el Congreso. No logran superar el umbral de la Cámara de Diputados. No tienen necesariamente la mayoría absoluta como para aprobarlas por su cuenta, pero cuentan con, la verdad, al menos la mitad del Parlamento. Y un poco de esfuerzo les permitiría alinear a algunos otros parlamentarios y eventualmente haber conseguido los votos. Pero no fue así. No lo consiguieron con Ique Siches, no lo consiguieron con Giorgio Jackson, figura que está extraordinariamente cuestionada según las encuestas al día de hoy y quien lo viene estando hace ya un buen trecho. No lo consiguieron con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y ahora con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Pero si eso llama la atención, llama más la atención finalmente la raya para la suma, que en estricto rigor vendría siendo una resta, que está consiguiendo en estos momentos este sector político. ¿Por qué lo digo? Después de el desaguisado de esta semana, de una acusación constitucional cuyo relato costó construir, que fue considerada un tanto difusa y vaga y que luego terminó siendo tildada hasta de homofóbica por parte del gobierno, con lo que nos encontramos han sido con recriminaciones y peleas al interior de Chile Vamos, culpando fundamentalmente desde Renovación Nacional a Evópoli como el responsable de este fracaso, porque 2 parlamentarios de ese partido votaron en contra de la acusación constitucional. La acusación no se cayó por esos 2 votos, se cayó por harto más que esos 2 votos, por lo tanto, responsabilizarlos solos a ellos, cuando además hay un voto UDI, entre otras cosas, que también fue en contra de la acusación, al menos suena injusto. Pero suena paradojal, y este es el tema de fondo, que los grandes responsables de que finalmente el gobierno tuviera el mejor argumento para defender al ministro Ávila, lo persiguen por su orientación sexual, son argumentos que entregó Renovación Nacional. Se lo puso en bandeja al gobierno. Fue Renovación Nacional quien, a través de uno de sus parlamentarios, decidió como una buena idea invitar a Marcela Aranda, la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, a exponer a la comisión investigadora. Allí donde se tienen que entregar antecedentes, pruebas que acrediten que hubo una infracción al artículo 52 de la Constitución. No, lo que se hizo en realidad fue invitar a alguien a opinar respecto de la gestión del ministro, conocida además la historia de Marcela Aranda y que inevitablemente iba a derivar en lo que derivó, refiriéndose a las características de la personalidad del ministro y de su orientación sexual, que ella definió además como una enfermedad. Se refería a su orientación como una condición. Obvio que esto iba a generar controversia. El mismo parlamentario que la invitó siente que en realidad no debió haberlo hecho y se arrepiente. Y además, una parlamentaria que forma parte de la bancada de Renovación Nacional, que ya ha tenido otras controversias, que dijo que la senadora Fabiola Campillay en realidad no está ciega, la desaforaron por esas afirmaciones, que ha acusado al presidente Boric de tener enfermedades mentales, al alcalde de Colchane de ser narcotraficante y de enriquecerse vendiendo autos en el norte del país, que llegó a sugerir que Antonia Barra se suicidó porque era débil. Esa parlamentaria, la psiquiatra María Luisa Cordero, le terminó por regalar el argumento final al gobierno cuando trató de pervertido
al ministro de Educación. Esto proviene de Renovación Nacional. Cuesta entender que Renovación Nacional después le eche la culpa a Evópoli de que haya fracasado la acusación. Ni una mínima autocrítica. Y un sector que no tiene capacidad autocrítica de mirar cuáles son los errores que cometimos nosotros para luego analizar y socializar eventualmente errores colectivos dentro de mi coalición, no sé si tiene tantas capacidades como para poder proyectarse y gobernar. Sería justo decir, y quiero volver sobre el tema inicial, que no es Chile Vamos el que aparece mejor aspectado para formar gobierno, es el Partido Republicano. Pero si es que ellos tienen la pretensión de acompañar al menos al Partido Republicano en esa empresa de gobernar en caso de que ganen una futura elección presidencial, francamente es muy difícil que uno pueda proyectarlo si es que el desorden al interior de esa coalición está generado porque un partido que comete los errores después en realidad culpa a otro partido, que además ha tenido siempre una postura bastante clara, nítida y definida respecto de que no le gusta quedar asociado a quienes eventualmente puedan ser tildados de homofóbicos. Lo voy a decir de esta otra manera. No puede haber sido más fracasada la acusación constitucional cuando un sector tenía la posibilidad de lucimiento en muy malos momentos para el gobierno por el caso Convenios, presenta una acusación constitucional y luego cuando uno le pregunta, oiga, ¿cómo le fue con la acusación constitucional? Nos ganamos la acusación constitucional y además ahora nos califican de homofóbicos. Eso es un fracaso. Y la pregunta que hay que hacerse es si la culpa es de Evópoli o la responsabilidad es de Renovación Nacional. La candidata a presidir el partido, porque a todo esto Renovación Nacional está en una disputa en estos momentos para tratar de conseguir la presidencia del partido y tiene a la senadora Paulina Núñez entre las candidatas para ese objetivo, dijo: cuando no se cumplen los mínimos, la coalición política hay que repensarla. Ella considera que es un mínimo que todos respalden una acusación constitucional, no importa si no están de acuerdo con los fundamentos de la acusación. Sorprende que un sector que ha pedido respeto a la Constitución, cuando se trata de su propia determinación, en realidad la miran tangencialmente y hacen un poco la vista gorda. Aquí hubo parlamentarios que, puede usted compartirlo o no, que formaron la idea de que no estaban acreditados los argumentos suficientes como para considerar que el ministro no había cumplido con lo que establece el artículo 52 de la Constitución y por lo tanto debía ser destituido. Destituido es desterrado de la vida pública por 5 años. Hubo parlamentarios que consideraron que no estaban los argumentos, atendido lo que explicita el artículo 52 de la Constitución, y votan en conciencia según su propia interpretación. Pero no, dentro de Renovación Nacional considera que un mínimo era que todos votaran igual, no importa si no estaban de acuerdo con la acusación constitucional. Eso no solamente es poco responsable, es, desde el punto de vista práctico, una torpeza para quien pretende gobernar. Hoy tratan de organizarse para una futura reunión y tratar de ver qué hacer con la situación compleja de Chile Vamos, coalición que algunos incluso se han atrevido a aventurar, ya la dan por muerta. Lo primero que habrá que hacer es mirar si hay una autocrítica de Renovación Nacional para saber cuánto de sus propios errores le entregaron en bandeja al gobierno el mejor argumento para defender a quien es un mal ministro, no necesariamente inconstitucional, pero evidentemente de una gestión bien deficitaria, y luego de ese análisis autocrítico, tratar de mirar qué pudo haber faltado en términos de coordinación al interior de Chile Vamos. La otra pregunta, cuando un partido no firma una acusación constitucional y te da señales, luces, de alguna manera te anticipa que es una acusación que no le acomoda, como fue el caso de Evópoli, ¿por qué en Renovación Nacional y algunos en la UDI daban por sentado que los votos los iban a tener? Es un error político estratégico. Y si la derecha quiere volver a gobernar, tiene que aprender de esos errores porque si no, obviamente que todo se le puede hacer mucho más cuesta arriba. 7:16. Del barómetro de la carta sinóptica, este es el pronóstico del tiempo en Infinita. Ignacio de la Maza